Cinderella es de esas figuras que no se sienten como un unboxing normal. Desde la caja ya sabes que estás frente a una pieza grande, llamativa y con mucha expectativa encima. Pero hoy no vamos a hacer todavía la review completa. Hoy vamos a quedarnos con algo igual de importante: la experiencia real de abrirla, sacarla del blister, armarla por primera vez y ver si la primera impresión realmente se siente como una figura de evento. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy toca unboxing y primeras impresiones de Cinderella del videojuego Nike Goddess of Victory. En este video nos vamos a enfocar en la caja, el armado y la experiencia inicial y lo que transmite apenas la tienes enfrente. Debo dar un pequeño spoiler y es que aquí viene con una sorpresa no tan agradable, pero que es igual de importante tenerla en cuenta. Honestamente amigos, esta figura definitivamente está muy grande. Va a costar mucho poder sacarla bien en el video. Vamos a abrir la caja. Vamos a quitar primero esta bolsa, este plástico que está protegiendo la caja, para que podamos ver bien el detalle de toda la figura. Muy bien amigos, aquí ya la tenemos. La verdad, como digo, es una caja muy grande. Va a costar un poco hacer el unboxing, pero vamos a hacer lo mejor posible. Vamos a abrirla. Vamos a sacar el blister. Aquí la tenemos. Esta es la versión deluxe de Hobby Sakura, por lo que tenemos la figura principal de Cinderella y en la parte de atrás tiene los slippers de Cinderella o sus armas. Vamos a abrir el blister. Vamos a empezar primero por la base. Veo que vienen dos partes. Vamos a cerrarla con cuidado. De hecho, esta parte viene despegada. Podrán verlo aquí. Pero digo, esto no es mayor problema. Me preocuparía más que sean piezas que van en otros lugares. Esto en realidad se puede reparar con muchísima facilidad. De hecho, esto abre la oportunidad para un video en particular de cómo reparar figuras, que estaré haciendo probablemente más adelante en el canal. Pero bueno, a veces sucede, ¿no? Lástima que pasó en esta figura, pero no se preocupen, al estar aquí abajo no se notará. Aquí los tenemos. De este lado tenemos unos soportes. Tenemos las bases, tienen un buen peso. La verdad es que esto es pequeño, pero sí está pesado. Tiene su propio peso. Vamos a sacar los slippers o las armas. Tienen un nivel de detalle bastante bueno. Son sencillos, pero la verdad es que es bastante bueno. Son muy ligeros también. Es prácticamente un plástico muy delgado. Son bastante ligeros. Aquí tenemos una de las armas. La verdad es que este sí se ve muy bien. El nivel de detalle que tiene aquí es bastante bueno. Todos los colores, la pintura que utilizaron, la verdad es que este sí me ha impresionado. A diferencia de estos dos que son más sencillos, este la verdad aquí sí se nota bastante bien el detalle. Pueden irlo viendo. Pero como digo, el review completo lo estaremos viendo el día jueves, como es habitual. Pero ya desde ahorita les voy diciendo que tiene unos detalles muy buenos. Vamos a proceder a armarla. Independiente de que la base no esté pegada, vamos a ver si lo soporta. En el caso de que no, bueno, lo estaré grabando al día siguiente para que podamos ver la armada. Pero eso, al final de cuentas, ya lo podremos ver completo en el review. Para el review ya tendrá esta figura más que reparada.
así que podemos verlo con mayor detalle. La figura en lo particular, la verdad es que no es muy pesada para su escala y para las demás piezas como vienen. En realidad no es muy pesada esta figura. Sin embargo, sí creo que está bien eso, dado que esta figura ya va a soportar bastante peso. La base, como vimos con ese daño, probablemente también soportará bastante presión. Así que la verdad es que no veo mal que esta figura no llegue a pesar tanto, ¿no? Como primera impresión, Cinderella sí se siente como una figura que quiere entrar fuerte a la colección. Todavía no quiero dar un veredicto completo, porque para eso necesito verla con más calma. Detalles, acabados, presencia en vitrina, ángulos y demás. Además, tomando en cuenta el daño que tenía, bueno, principalmente el enfoque ha sido primero en que esté bien la figura y ya posteriormente la revisamos en detalle. Recuerden amigos, la review completa la estaremos viendo el día jueves. Ahí sí hablaré un poco de qué me ha parecido Cinderella desde el unboxing, que se siente como evento. Y de igual manera también, si prefieres verla ya en detalle, qué opciones tiene, qué es lo mejor, qué es lo mejorable. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Nos vemos el jueves con la review completa.